Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Hoy les traigo un vídeo que me tiene vibrando de emoción, porque vamos a emprender un viaje en el tiempo, o mejor dicho, nos asomaremos a un instante súper jugoso, cargado de intriga y suspiros, que tiene como protagonistas a dos de los actores más luminosos y queridos del panorama actual, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Nos sumergiremos de lleno en ese momento tan particular, quizás un poco electrizante, en el que una pregunta inesperada, una auténtica bomba, aterrizó en plena rueda de prensa, una interrogante que, les aseguro, dejó a todos con la boca abierta y a las redes sociales echando humo de la intensidad de los comentarios. ¿Se imaginan la magnitud de esa pregunta? ¿Algo relacionado con su pasado romance? ¿Un posible regreso a la pantalla juntos? ¿Algún chisme escandaloso que saliera a la luz? Pues bien, abróchense los cinturones y quédense conmigo, porque vamos a desentrañar este misterio, diseccionar sus reacciones con lupa y, por supuesto, recordaremos por qué la conexión y la química entre Can y Demet siempre han sido un tema que nos apasiona hasta el tuétano. Y antes de que nos lancemos a esta emocionante aventura, un recordatorio crucial: si aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle un clic decidido a esa campanita para que ninguna de nuestras joyas de contenido se les escape. Ahora sí, prepárense, que esto arranca con toda la fuerza. Imaginemos la escena con todo lujo de detalles: una rueda de prensa atronadora, un hervidero de actividad, con luces estroboscópicas que parpadean como destellos de genialidad y cámaras que con su insaciable ojo digital enfocan cada gesto, cada mirada. La expectativa flota en el aire, densa y cargada de anticipación. Allí están ellos, Can Yaman, irradiando un carisma que desarma, con esa mirada profunda que tiene la capacidad de derretir hasta el hielo más resistente, y Demet Özdemir, radiante, deslumbrante, con esa sonrisa que ilumina la sala entera como un sol en pleno mediodía. Están presentes probablemente para promocionar un nuevo proyecto que promete ser un éxito rotundo, o quizás para celebrar un logro monumental. Y de repente, en un instante imperceptible, la atmósfera cambia drásticamente. De la formalidad protocolaria que rige estos eventos, se pasa abruptamente a un momento de pura y absoluta sorpresa. La pregunta, esa que todos en el público anhelábamos escuchar, esa que flotaba en la mente de cada periodista, pero que nadie se atrevía a formular, rompe el hielo. Y no fue una pregunta cualquiera, ¿entienden? Fue de esas que te obligan a arquear una ceja con incredulidad, que te provocan una sonrisa pícara de complicidad, o que te dejan mascullando para tus adentros. Uf, qué situación tan delicada y fascinante. A ver, retrocedamos un poco en el tiempo para refrescar la memoria. Can y Demet, para aquellos que por alguna razón viven ajenos a este fenómeno mediático, fueron, sin lugar a dudas, una de las parejas más comentadas y queridas de la televisión turca. Su química en pantalla, esa conexión indescriptible que desplegaron en la icónica serie Erkenci Kuş, era tan tangible, tan innegablemente real, que traspasó la ficción para conquistar los corazones de millones de fans en cada rincón del planeta. Los shippeos, las teorías conspirativas, las especulaciones sobre su vida personal, era una avalancha interminable de atención y fascinación. Y aunque su relación sentimental en la vida real fue, por decirlo de alguna manera, un fugaz pero intenso destello, el cariño genuino y la profunda conexión entre ellos parecieron perdurar en la esfera pública, al menos a ojos de sus admiradores. Por eso mismo, cada vez que sus caminos se cruzan en un evento, cada vez que comparten un espacio, la atención mediática se dispara de forma exponencial, como un cohete alcanzando la estratosfera. Entonces, ¿cuál fue esa pregunta que los catapultó de nuevo al ojo del huracán mediático? Pues bien, en una de esas tantas y animadas ruedas de prensa, tras un periodo en el que sus apariciones públicas conjuntas habían sido escasas o inexistentes, un periodista, movido por una valentía digna de admiración o quizás por un toque de picardía contagiosa, decidió romper el hielo de manera audaz. Y la pregunta, amigos míos, giró, nada más y nada menos, que sobre su pasada relación. Fue algo así como: Can, Demet, considerando el tiempo que ha transcurrido desde que estuvieron juntos sentimentalmente, ¿cómo describirían su relación actual? ¿Se ven con frecuencia? ¿Se desean éxito en sus respectivos caminos profesionales? Una pregunta brutalmente directa, que apunta sin rodeos a la esfera más íntima, a esa historia que tanto nos fascinó y nos cautivó. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, la verdadera magia reside en su reacción. Can, con su habitual estilo desenfadado y una sonrisa que denota cierta picardía, respondió de una manera que, desde mi punto de vista, demostró una admirable madurez y un profundo respeto.
Creo que sus palabras fueron algo similar a: siempre le deseo lo mejor a Demet. Ella es una profesional excepcional y una persona maravillosamente talentosa. Nos cruzamos de vez en cuando y la cordialidad siempre está presente. El pasado es pasado, y lo más importante es mirar hacia adelante y apoyarnos mutuamente en nuestras respectivas carreras. Una respuesta pulcra y diplomática, pero a la vez cargada de una sinceridad que disipó cualquier atisbo de posible tensión o incomodidad. Y Demet, por su parte, respondió con esa elegancia innata que la caracteriza. Con una sonrisa dulce pero a la vez firme y segura, seguramente añadió algo en la misma línea: Khan es un buen amigo. Siempre hemos tenido una conexión especial, y eso no ha cambiado. Nos deseamos mucho éxito en nuestros proyectos y mantenemos una relación muy buena y respetuosa. Agradezco su apoyo, y él sabe que yo también lo apoyo. Lo que ambas respuestas transmitían de forma inequívoca era respeto mutuo, una madurez emocional palpable y la confirmación contundente de que, a pesar de que su camino sentimental se separó, la amistad y el reconocimiento profesional entre ellos permanecían intactos como un tesoro resguardado. Pero no se confundan ni por un instante: la simple formulación de esa pregunta, por más diplomáticas que fueran sus respuestas, desató un verdadero torbellino de comentarios y debates apasionados en las redes sociales. Para sus legiones de fans, era una confirmación emocionante de que la magia entre ellos seguía latente, aunque ahora se manifestara en un plano diferente, más maduro. Otros interpretaron sus respuestas como un calculado intento de mantener una distancia profesional prudente, una estrategia para evitar avivar el fuego de las especulaciones. Y un tercer grupo, el más romántico de todos, siguió soñando con una posible reconciliación, una segunda oportunidad para esa historia que tanto amaron. Imaginen el tamaño del debate. Cada palabra, cada gesto sutil, era analizado al milímetro, diseccionado hasta la saciedad en busca de significados ocultos. Y es que, seamos brutalmente honestos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era de una magnitud estratosférica, de otro nivel planetario. En Erkencicus nos vendieron una historia de amor que parecía sacada directamente de un cuento de hadas moderno. La forma en que se miraban, la complicidad palpable en sus diálogos, esa chispa eléctrica que saltaba en cada escena, creando un campo magnético irresistible, era simplemente hipnotizante. Y como espectadores, nos entregamos por completo a esa ilusión, nos enamoramos perdidamente de ellos como pareja, creyendo ciegamente en la veracidad de su amor. Por eso mismo, cuando la relación terminó en la vida real, fue un golpe emocional demoledor para muchos de sus seguidores. Esta pregunta sorpresa en la rueda de prensa, mucho más allá de la respuesta concreta que ofrecieron, sirvió como un poderoso recordatorio de esa conexión especial e irrepetible que compartieron. Fue como si hubieran abierto una pequeña cápsula del tiempo, transportándonos instantáneamente de vuelta a esos momentos de euforia desbordante que vivimos al verlos juntos en pantalla. Y es precisamente esta capacidad asombrosa de generar emociones tan intensas, de conectar con el público a un nivel tan profundo y visceral, lo que hace a estos actores tan excepcionales y queridos. Lo que particularmente me maravilla de la forma en que manejaron esta situación es, precisamente, su increíble profesionalidad. En un mundo del entretenimiento donde los famosos a menudo se ven empujados a compartir hasta el último detalle de su vida privada, Can y Demet demostraron tener la capacidad de mantener un límite saludable y necesario. Sus respuestas fueron respetuosas, pero en ningún momento abrieron la puerta a especulaciones innecesarias o a la invasión de su privacidad. Se centraron de manera inteligente en su trabajo, en sus carreras individuales, que, dicho sea de paso, ambos están cosechando éxitos impresionantes y rompiendo barreras. Can Yaman, con su audaz salto a producciones internacionales de gran calibre, está demostrando de forma contundente que su talento no conoce fronteras geográficas ni lingüísticas. Y Demet Özdemir, por su parte, sigue consolidándose firmemente como una de las actrices más talentosas y cotizadas de Turquía, asumiendo proyectos que la desafían constantemente y que la impulsan a crecer y a reinventarse. Y es verdaderamente maravilloso verlos triunfar y brillar en sus caminos por separado, pero es innegable y hasta tierno sentir esa punzada de nostalgia por la dupla inolvidable que formaron en su momento. Esta pregunta, en definitiva, actuó como un recordatorio oportuno de que, aunque la vida sentimental de los famosos pueda evolucionar y cambiar, el impacto duradero que tienen en nuestras vidas como fans, a través de su arte y su talento, puede permanecer intacto. Y la forma tan magistral en que gestionaron ese momento tan expuesto al escrutinio público, habla extraordinariamente bien de ellos como personas y como profesionales. Demostraron que es posible ser admirado y querido, manteniendo al mismo tiempo la dignidad,
la privacidad y el respeto por uno mismo y por el otro. Y ahora, queridos seguidores, quiero saber su opinión. ¿Qué pensaron ustedes de esta pregunta sorpresa? ¿Cómo creen que reaccionaron Khan y Demet en ese instante? ¿Les hubiera gustado que la pregunta se enfocara en otro aspecto? Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la caja de comentarios, ese espacio virtual que tanto valoramos. ¿Creen que algún día, quizás en un futuro no muy lejano, los volveremos a ver compartiendo escenario en un nuevo proyecto? Yo sinceramente albergo una esperanza muy grande de que así sea. Sería un regalo invaluable para todos sus seguidores, un sueño hecho realidad. Así que para hacer un resumen rápido, hemos realizado un viaje vertiginoso a ese preciso instante en la rueda de prensa donde la pregunta sorpresa sobre Can Yaman y Demet Özdemir desató una cascada de reacciones y debates apasionados. Hemos analizado en profundidad sus respuestas, la madurez encomiable con la que manejaron la situación y hemos evocado con cariño la increíble química que los unió de forma tan mágica en pantalla. Ha sido un recordatorio emotivo de por qué los queremos tanto, y de la vital importancia de la profesionalidad y el respeto mutuo en todas las esferas de la vida. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo y sumergiéndome en este tema tan fascinante. Me encanta poder compartir con ustedes estos momentos tan interesantes y a menudo sorprendentes del mundo del entretenimiento. Y si les ha gustado este recorrido por la vida y las vicisitudes de Khan y Demet, no olviden, por favor, regalarme un gran pulgar arriba a este vídeo. Ese gesto me anima muchísimo a seguir creando contenido de calidad y con pasión para ustedes. Compártanlo sin dudar con sus amigos, con otros fans de Khan y Demet, para que todos podamos revivir juntos este momento tan especial. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente y vibrante comunidad. Les aseguro que no se arrepentirán. Tenemos muchas más sorpresas, análisis y contenido exclusivo preparados para ustedes. Gracias de nuevo de todo corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura. Chao.